Siempre fui de esas personas escépticas. Ya sabes, el tipo de persona que cuando alguien cuenta una historia extraña en una reunión, levanta una ceja y piensa sí, claro. Durante años trabajé como redactor freelance, y parte de mi trabajo consistía en escribir historias para blogs de experiencias paranormales. Historias que yo mismo inventaba, sentado frente a mi laptop, con un café ya frío al lado del teclado. Creaba relatos sobre casas embrujadas, objetos malditos, coincidencias imposibles. Me había vuelto bastante bueno en ello. Conocía todas las fórmulas, el objeto que aparece donde no debería estar, la sensación de estar siendo observado, el detalle que no encaja y que solo cobra sentido al final. Todo era ficción, y yo dormía tranquilo sabiendo que eso era exactamente lo que era, ficción. Hasta aquel martes de octubre. El comienzo. Todo empezó cuando mi tía Marta falleció. No éramos especialmente unidos, pero había sido una mujer amable que siempre me regalaba libros en Navidad. Vivía sola en una casa antigua a las afueras de Cuenca, una de esas construcciones de piedra con vigas de madera oscura y habitaciones que parecían retener el frío incluso en verano. Como era su único sobrino en España, me tocó encargarme de vaciar la casa. Mis padres vivían en Argentina desde hacía años, y el resto de la familia estaba demasiado ocupada o demasiado lejos. Así que un viernes por la tarde, con las llaves que me había dado el notario, conduje hasta aquella casa que apenas había visitado 3 veces en mi vida. El lugar era exactamente como lo recordaba, silencioso, lleno de muebles antiguos y con ese olor particular a humedad y lavanda que tienen las casas de personas mayores. Las ventanas tenían cortinas gruesas que bloqueaban casi toda la luz. Encendí las luces, pero varias bombillas estaban fundidas, dejando rincones en penumbra que me ponían incómodo. Decidí empezar por el desván. Siempre he pensado que es mejor comenzar por lo peor, y los desvanes siempre son lo peor. Polvo, trastos acumulados durante décadas, telarañas. Subí por una escalera de madera que crujía de forma alarmante bajo mi peso. El hallazgo. El desván era un caos organizado. Cajas de cartón etiquetadas con rotulador descolorido, baúles antiguos, lámparas rotas, marcos sin cuadros. Me puse a trabajar metódicamente, revisando cada caja, decidiendo qué tirar y qué donar. La mayoría eran cosas sin valor, ropa vieja, revistas de los años 80, facturas antiguas. Fue al abrir un baúl de madera en una esquina cuando lo encontré. Estaba envuelto en un paño de terciopelo verde oscuro, como si alguien hubiera querido protegerlo especialmente. Al desarrollarlo, vi que era un espejo de mano antiguo. El marco era de plata labrada, con un diseño de hojas y flores que mostraba un trabajo artesanal extraordinario. El espejo en sí estaba manchado y opaco, como suelen estar los espejos muy antiguos. Lo que me llamó la atención fue la inscripción en la parte posterior del marco. Estaba en latín, Vod fuimus, estis, vod sumus, eritis. Lo fotografié con el móvil y busqué la traducción. Lo que fuimos, sois, lo que somos, seréis. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era exactamente el tipo de frase que yo habría usado en una de mis historias inventadas. Casi me reí de la coincidencia. Me guardé el espejo en la mochila, pensando que podría venderlo en alguna tienda de antigüedades o quedármelo como curiosidad. Las primeras señales. Esa noche dormí en la casa de mi tía. No tenía sentido volver a Madrid para regresar al día siguiente, y además, el sofá-cama de la sala de estar parecía cómodo. Me preparé un té, me puse el pijama y me acosté con el móvil, revisando emails y redes sociales antes de dormir. Fue entonces cuando vi mi reflejo en la pantalla del móvil apagado. Detrás de mí, en la penumbra de la habitación, había alguien de pie. Me giré tan rápido que casi me caigo del sofá. No había nadie. Por supuesto que no había nadie. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. Revisé toda la planta baja, encendiendo cada luz que encontraba. Nada. Estás cansado, me dije. Y esta casa da mal rollo. Es normal que estés nervioso. Me volví a acostar, pero esta vez dejé encendida la lámpara del salón. Tardé horas en dormirme, y cuando finalmente lo hice, tuve sueños extraños. Soñé que caminaba por un pasillo interminable lleno de espejos, y en cada uno de ellos mi reflejo hacía cosas diferentes. En uno me veía durmiendo, en otro comiendo, en otro más trabajando en mi ordenador. Pero ninguno de esos reflejos era del momento presente. Eran versiones de mí en diferentes momentos del tiempo. Me desperté sobresaltado cuando aún estaba oscuro. El reloj marcaba las 4:23 de la madrugada. Y entonces lo oí, pasos en el piso de arriba. La escalada. Pasos lentos, deliberados.
Alguien caminaba por el desván. Cogí el móvil y marqué el 112, pero me detuve antes de llamar. ¿Qué iba a decir? ¿Que oía ruidos en una casa vieja? Podrían ser las maderas asentándose, tuberías, el viento. Todas esas explicaciones racionales que siempre había usado para desmontar historias de fantasmas. Pero los pasos continuaban. Y ahora venían hacia la escalera. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Busqué algo para defenderme y agarré un atizador de la chimenea. Los pasos descendieron por la escalera, lentamente, peldaño tras peldaño. Podía contarlos. 1, 2, 3, 4. Me preparé, levantando el atizador, con todos los músculos en tensión. Los pasos llegaron al final de la escalera. Se detuvieron justo frente a la puerta del salón. Esperé. 5 segundos. 10. 20. Nada. Reuní todo mi valor y abrí la puerta de golpe, con el atizador en alto. No había nadie en el pasillo. La casa estaba completamente en silencio. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, estaba el espejo que había encontrado en el desván. El espejo que yo había dejado en mi mochila, arriba, en una de las habitaciones. La investigación. A la mañana siguiente, apenas había dormido 2 horas, llamé a mi madre a Argentina. Le pregunté por el espejo, por si sabía algo de su historia. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ese espejo, dijo finalmente. Tu tía me habló de él una vez. Fue un regalo de su primera pareja, antes de conocer a tu tío. Un hombre llamado Eduardo. Decía que había pertenecido a su familia durante generaciones, pero que estaba maldito. Una tontería, ya sabes cómo era con esas cosas esotéricas. ¿Maldito cómo? Algo sobre que mostraba cosas que no debería mostrar. Reflejos del pasado o del futuro, no lo sé. Tu tía lo guardó en el desván y nunca más quiso hablar de ello. Creí que lo había tirado hace años. Después de colgar, busqué en internet. No encontré nada sobre ese espejo específico, pero sí sobre espejos similares. Hay toda una mitología alrededor de los espejos antiguos. Según algunas creencias, los espejos no solo reflejan la realidad presente, sino que pueden capturar momentos del tiempo, como fotografías. Los espejos muy antiguos, especialmente los hechos antes de que se perfeccionaran las técnicas de fabricación, supuestamente tienen esta propiedad acentuada. Por supuesto, yo no creía en nada de eso. O al menos no había creído hasta ahora. El experimento. Decidí hacer un experimento. Si era escritor de historias paranormales, podía comportarme como un investigador. Coloqué el espejo en la mesa del comedor, lo iluminé bien con una lámpara, y lo limpié cuidadosamente con un paño suave. A medida que limpiaba, el espejo se volvía más claro. Y entonces lo vi. En el reflejo, la habitación era diferente. Los muebles estaban en las mismas posiciones, pero eran más nuevos. Las paredes tenían un papel pintado diferente, uno que yo no había visto en la casa. Y había una mujer sentada en el sofá, una mujer joven que no reconocí al principio. Miré hacia el sofá real. Estaba vacío. Volví a mirar el espejo. La mujer seguía allí, leyendo un libro. Llevaba ropa de los años 60 o 70, por el estilo. Tenía el pelo recogido y una expresión concentrada. Entonces levantó la vista del libro y me miró directamente. Solté el espejo, que cayó sobre la mesa con un ruido seco. Cuando volví a mirarlo, solo veía mi propio reflejo, pálido y aterrorizado. La conexión. Pasé las siguientes horas investigando en las cajas que había bajado del desván. Buscaba fotografías antiguas. Necesitaba saber quién era esa mujer. La encontré en un álbum de fotos de los años 70. Era mi tía Marta, pero mucho más joven, quizás de unos 25 años. La misma mujer que había visto en el espejo. Pero eso no tenía sentido. ¿El espejo mostraba el pasado? ¿Cómo era posible que ella me hubiera mirado? A menos que... Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Busqué entre los papeles de mi tía hasta encontrar su diario, uno viejo, con las páginas amarillentas. Lo abrí en una entrada de 1973. Hoy ha vuelto a pasar. Había escrito con letra temblorosa. He visto a alguien en el espejo de Eduardo. Un hombre joven, mirándome. Parecía tan asustado como yo. He intentado hablarle, pero cuando me acerco, desaparece. Eduardo dice que estoy imaginando cosas, pero sé lo que vi. Es real. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi tía me había visto hace más de 50 años, cuando yo ni siquiera había nacido. Y yo la estaba viendo a ella ahora, desde el futuro. El patrón. Durante los siguientes 3 días,
Volví a mirar el espejo repetidamente. No siempre mostraba algo diferente, pero cuando lo hacía, era fascinante y aterrador al mismo tiempo. Vi la casa en diferentes épocas, en los años 80, con decoración más moderna, en los 50, con muebles pesados y oscuros, incluso una vez vi la casa casi vacía, como si acabaran de construirla. Y vi a mi tía en diferentes edades. De niña, jugando en el salón. De adolescente, mirando por la ventana. De adulta, llorando en el sofá. Y finalmente, anciana, sentada en su sillón favorito, mirando hacia la nada. Cada vez que la veía, ella parecía sentir mi presencia. Giraba la cabeza, buscaba, fruncía el ceño. Pero nunca podía verme claramente, del mismo modo que yo la veía a ella como a través de una neblina. Empecé a documentarlo todo. Tomaba notas, fotografías, aunque en las fotos el espejo siempre salía normal, grabaciones de vídeo. Estaba actuando como un investigador, recopilando evidencias. ¿Pero evidencias de qué? ¿De que el tiempo no era lineal? ¿De que los espejos eran ventanas a otras épocas? Una noche, mientras observaba el espejo bajo la luz de una vela, había descubierto que la luz artificial moderna a veces interfería. Vi algo que me heló la sangre. Vi a mi tía anciana, tal como había estado días antes de morir. Estaba en su dormitorio, y estaba mirando el mismo espejo que yo tenía ahora en mis manos. En el reflejo dentro del reflejo, borroso y distante, podía verme a mí mismo. Ella también me veía. Y entonces, hizo algo que nunca olvidaré. Levantó una mano temblorosa y escribió algo en el espejo empañado. Escribió hacia atrás, para que yo pudiera leerlo correctamente. Rompe el espejo. La decisión. Me quedé paralizado, mirando esas palabras que desaparecieron tan pronto como ella bajó la mano. La imagen se desvaneció, volviendo a mostrar solo mi reflejo. Pasé toda la noche despierto, dándole vueltas a ese mensaje. ¿Por qué querría que rompiera el espejo? ¿Era peligroso? ¿O simplemente quería liberarse de él, de esa conexión extraña que había perseguido durante toda su vida? Recordé su diario. Volví a leerlo, buscando más referencias al espejo. Las encontré esparcidas a lo largo de décadas. 1975. He intentado deshacerme del espejo, pero Eduardo insiste en que es valioso. Dice que es una tontería tenerle miedo a un objeto. 1982. Eduardo ha muerto. Encontraron el espejo junto a su cama. No sé qué vio en él antes de morir, pero su expresión era de terror absoluto. 1995. He guardado el espejo en el desván. No puedo romperlo. No sé por qué, pero siento que si lo hago, algo terrible pasará. O quizás ya pasó, y solo estoy evitando verlo. 2023. Estoy vieja y cansada. Ayer volví a ver al hombre joven en el espejo. Ahora sé quién es, mi sobrino. El tiempo es un círculo. He intentado advertirle, pero no sé si puede verme. Si puedes leer esto, rompe el espejo. No cometas mi error de guardarlo por miedo. Era su última entrada. La verdad. Empecé a entender. El espejo no solo mostraba diferentes momentos del tiempo, de alguna manera los conectaba. Mi tía había vivido toda su vida sabiendo que yo la estaba observando desde el futuro, del mismo modo que yo ahora sabía que ella me había observado a mí desde el pasado. Pero había algo más. Cada vez que miraba el espejo, sentía que algo tiraba de mí. Una sensación de vértigo, como si pudiera caer hacia adentro del reflejo. Y con cada día que pasaba, esa sensación se volvía más fuerte. Una noche tuve una pesadilla vívida. Soñé que me quedaba atrapado en el espejo, condenado a vivir en los reflejos, observando el mundo pero sin poder tocarlo, mientras diferentes personas en diferentes épocas me miraban con horror y fascinación. Me desperté gritando, y corrí al comedor donde había dejado el espejo. Estaba brillando con una luz tenue, propia, no reflejada de ninguna fuente externa. Me acerqué cautelosamente. En el reflejo, me vi a mí mismo dormido en el sofá. Pero eso era imposible. Yo estaba despierto, de pie frente al espejo. Entonces, la versión de mí en el reflejo abrió los ojos y me miró. Sonrió, pero no era mi sonrisa. Era algo más antiguo, más cansado. Por fin, dijo mi reflejo, aunque yo no había movido los labios. He esperado tanto tiempo. El escape. Retrocedí, tropezando con la mesa. Mi reflejo se incorporó en el sofá dentro del espejo, moviéndose independientemente de mí. No tengas miedo, dijo con mi voz. Esto es lo que somos. Lo que siempre fuimos. El espejo no muestra el pasado o el futuro. Muestra lo que es verdadero fuera del tiempo. Esto no es real, susurré.
¿Estoy soñando? ¿O me he vuelto loco? ¿Loco? Rió mi reflejo. Has pasado años inventando historias sobre cosas imposibles. Y ahora que lo imposible te sucede a ti, ¿quieres negarlo? Tu tía lo entendió demasiado tarde. Eduardo también. Y todos los que tuvieron este espejo antes que ellos. ¿Qué eres? Soy tú. Soy todos los momentos de tu vida existiendo simultáneamente. El niño que fuiste, el anciano que serás, el hombre que eres ahora. El espejo simplemente te permite vernos a todos. ¿No es hermoso? No lo era. Era aterrador. La idea de que todos los momentos de mi vida existieran al mismo tiempo, de que pudiera verlos todos, de que pudieran verme a mí. Era demasiado. Recordé el mensaje de mi tía: rompe el espejo. Si lo rompes, dijo mi reflejo, como si pudiera leer mi mente, nunca sabrás. Nunca entenderás. Vivirás una vida lineal, aburrida, sin ver la verdadera naturaleza del tiempo. Bien, dije. Prefiero el aburrimiento. Agarré el espejo por el marco y lo levanté sobre mi cabeza. Mi reflejo gritó, una cacofonía de voces superpuestas, todas gritando al mismo tiempo. Vi flashes de imágenes, mi tía joven, Eduardo muriendo, personas que no conocía, todas atrapadas en el cristal, todas gritando. Y lo arrojé contra el suelo con toda mi fuerza. El despertar. El espejo se hizo añicos con un sonido como de 1000 ventanas rompiéndose simultáneamente. Cerré los ojos, esperando, no sé qué esperaba. Dolor. Un cambio fundamental en la realidad. Algo. Pero solo hubo silencio. Cuando abrí los ojos, los fragmentos del espejo yacían esparcidos por el suelo. En cada uno de ellos, mi reflejo me miraba desde diferentes ángulos. Normal. Solo reflejos normales de la realidad presente. Limpié los cristales rotos cuidadosamente, envolviéndolos en varias capas de periódico y metiéndolos en una bolsa de basura. Terminé de vaciar la casa esa misma semana, trabajando de día y volviendo a Madrid cada noche. No quería pasar ni una noche más en ese lugar. El epílogo. Han pasado 6 meses desde entonces. Vendí la casa de mi tía y repartí sus posesiones entre la familia. Nunca mencioné el espejo a nadie. Dejé de escribir historias paranormales. No porque ya no creyera en ellas, sino precisamente por lo contrario. Sabía demasiado ahora. Había cruzado esa línea entre el escepticismo y la experiencia, y no podía volver atrás. A veces, cuando paso frente a un espejo antiguo en una tienda o en casa de alguien, siento ese tirón familiar. Esa sensación de que si miro lo suficiente, veré algo que no debería estar ahí. Pero aparto la vista. Siempre aparto la vista. Mi madre me preguntó una vez si había encontrado algo interesante en la casa de tía Marta. Le dije que no, solo trastos viejos y recuerdos. Ella pareció aliviada. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto si realmente lo rompí. O si solo rompí un reflejo del espejo, mientras el verdadero sigue en algún lugar, fuera del tiempo, mostrando a su próximo propietario todas las verdades que no debería ver. Me pregunto si alguien, en algún momento del pasado o del futuro, está mirando un espejo ahora mismo y viéndome a mí escribir estas palabras. Y me pregunto qué es peor. Saber que el tiempo no funciona como creemos, o haber roto la única ventana que nos permitía verlo realmente. Pensé que era una historia inventada. Todas las historias que había escrito sobre objetos malditos y experiencias paranormales eran ficción. Hasta que dejaron de serlo. Ahora sé que hay cosas en este mundo que desafían la lógica, que existen fuera de nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Y sé que a veces, las historias que inventamos tienen una forma extraña de volverse reales. O quizás siempre fueron reales, y solo estábamos recordando algo que ya había sucedido o que estaba por suceder. Esa es la verdad que el espejo me enseñó, que la línea entre la ficción y la realidad es mucho más delgada de lo que queremos creer. Y ahora, cada vez que me siento frente a mi ordenador para escribir, me pregunto si estoy inventando una historia o simplemente transcribiendo algo que ya existe en algún lugar, en algún momento, esperando ser descubierto. Pensé que era una historia inventada. Hasta que me ocurrió a mí.